Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. De San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala, nos acompaña el compañero José Isabel Marcelino Rojas. Desde Jonacatepec, en el estado de Morelos, nos acompaña la compañera Maelet Enríquez Sánchez. Desde el Estado de México nos acompaña nuestra compañera dirigente Celina Trujillo. De aquí de la Ciudad de México nos acompaña nuestra compañera Sahara Merlos García. Desde Apizaco, en el estado de Tlaxcala, nos acompaña el compañero Baldomero Galaviz. Ahora nos vamos hasta el sur. Desde el estado de Yucatán nos acompaña el compañero dirigente Filiberto García Herrera. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, vamos a conversar hoy sobre un tema que a todos nos afecta en mayor o menor medida, que es la cuesta de enero, y bueno, quizás no todos sabemos qué es o simplemente notamos que llegó, y aquí bueno, Cantinflas lo describe más o menos bien, y bueno, finalmente aquí lo que se pretende hacer es que esta cuesta de enero se refiere a que en diciembre tenemos más gastos de lo previsto y en enero de pronto sufrimos para cubrir esos gastos. Básicamente a eso se refiere. Vamos a tratar de profundizar un poco más. Y bueno, con el año nuevo, todos, bueno, en este país al menos tenemos precios nuevos. Bueno, recordemos que también hubo o hay salarios nuevos, pero bueno, llega enero y tenemos aumentos y actualizaciones en los precios de productos y servicios que se consumen a diario. Y bueno, independientemente de la situación económica que tenga el país, este es un efecto que se vive cada año. En el primer mes del año se acumulan las deudas derivadas de las compras navideñas, ahora también del Buen Fin que se va acumulando desde el mes de noviembre. Y bueno, los habitantes en la Ciudad de México al menos enfrentamos alzas en los impuestos prediales, servicios fijos como es agua, electricidad, colegiaturas, verificación vehicular, refrendo o tenencia, se actualizan las rentas de los inmuebles y bueno, adicionalmente hay incrementos en combustible, transporte, ropa, alimentos y algunos otros productos, bueno, refrescos, cigarros. Casi todos los productos tienen incrementos en precios y bueno, aquí básicamente la inflación y los impuestos se incrementan más o menos en el mismo nivel, por eso se sufre o sufrimos todos para cubrir nuestros gastos generados en diciembre. Pero bueno, en este 2024, en el mes de enero, ¿cómo será esta cuesta? Bueno, esta cuesta básicamente será impulsada por aumento de precios en alimentos y servicios. Y bueno, durante los primeros 15 días de este mes se tendrán ajustes importantes básicamente en los segmentos de mercancías alimenticias, aun cuando existe un paquete contra la inflación y la carestía llamado PACIK con estas iniciales. Este paquete está implementado por el gobierno federal, tiene alcances acotados no a todos los productos y servicios, pero bueno, existe y es de gran apoyo. Aquí algunos expertos consultados de nuestra fuente, que fue el Sol de México, prevén que continúe este paquete contra la inflación y la carestía todo el año, a pesar de que se ha anunciado que solamente se va a extender
al primer semestre de este año. Y bueno, también se comenta que es un verdadero apoyo contra que el verdadero apoyo contra la inflación ha venido de las acciones del Banco de México y de las condiciones externas en la cadena de suministros que han provocado una normalización en los precios, es decir, la inflación no es tan severa como en otros años. Y bueno, si bien esta cuesta de enero podría prolongarse hasta marzo, esto, bueno, de acuerdo a la planificación personal de gastos personal, pero bueno, más o menos así se describe la cuesta de enero. En otro tema, ya no en México, sino este tema en Suiza, hubo la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que se realiza cada año en el mes de enero, en esta ocasión el 18 de enero concretamente. Y bueno, aquí el eslogan de inicio fue bajo el lema de reconstruir la confianza entre todos y por todos. Y bueno, antes que eso, hubo un grupo de millonarios que pidieron en Davos que los ricos paguen más impuestos, una situación inédita, o bueno, por lo menos la prensa no lo había dado a conocer, pero un grupo de 250 millonarios y empresarios que participan en un movimiento para pedir que los estados adopten políticas fiscales para que los más ricos paguen más impuestos, dirigieron esta semana una carta a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos. Esto para hacerlos reflexionar sobre este tema. Estas firmas que acompañan a la carta fueron recogidas a través de una serie de organizaciones que abogan para tomar acciones para disminuir las desigualdades económicas en los diferentes gobiernos. Su comentario fue algo así: nos sorprende que hayan fallado en contestar a la simple pregunta que les hacemos desde hace 3 años. ¿Cuándo van a agravar la riqueza extrema? Si los políticos electos de las economías más importantes no toman medida para resolver el terrible aumento de la desigualdad, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la humanidad. Así fue como lo señalaron. Y bueno, estos firmantes aclaran que su campaña por impuestos más justos no es radical, sino más bien un pedido para retomar una normalidad basada en un análisis sobrio de las actuales condiciones económicas. Son estas personas inversores, emprendedores, que influyen en los mercados bursátiles, que crean negocios y que se benefician del status quo. Status quo es un conjunto de condiciones que prevalecen en un momento determinado en el tiempo. Y es decir, estas personas son beneficiadas por las situaciones que prevalecen en estos momentos. Tienen un marcado interés por cuestiones medioambientalistas y sociales. Pero bueno, un poco para tratar de saber quiénes son estas personas firmantes. Son herederos de grandes fortunas de 17 países, aunque en su mayoría viven en Estados Unidos y el Reino Unido. Vamos a citar aquí algunos. Abigail Disney, miembro de la familia Disney, que es cineasta y activista. Iris Bosch, una nieta del fundador de la compañía alemana Bosch. Parely Rockefeller, bisnieta del magnate John Rockefeller. Y bueno, aquí también se notó la ausencia de magnates españoles. Ellos no están de acuerdo en esta lucha. Y bueno, como conclusiones en este foro mundial, se prevé, es un objetivo, lograr la seguridad y la cooperación en el mundo que hoy se encuentra fracturado. Esta cooperación es esencial para garantizar un escenario en el que todas las partes interesadas salgan ganando, es decir, una búsqueda de igualdad de alguna manera. Crear un crecimiento y empleo para una nueva era. Y bueno, la intención es cómo puede el gobierno, las empresas y la sociedad civil unirse en torno a un nuevo marco económico para evitar una década de bajo crecimiento y situar a las personas en el centro de una trayectoria más próspera. Por otro lado, la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad, y se pretende utilizar esta inteligencia artificial en beneficio de todos. Y bueno, también se habló de tomar una estrategia a largo plazo sobre el cambio climático y la naturaleza que sea amigable con las energías limpias. También hubo críticas en este foro económico y bueno, algunos críticos aseguraron que esta lujosa reunión que se realiza hace más de medio siglo es un congreso reservado para los jefes empresariales que ansían aumentar su riqueza y los políticos que quieren perpetuarse en el poder.
Y también un comentario importante es: en el cierre del encuentro se habló del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la alta probabilidad que tiene de volver a estar al frente de la mayor economía del mundo, además de ser uno de los principales actores en el conflicto bélico aún sin resolver, la guerra de Ucrania. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de un personaje de los señores del dinero de nuestro país, Antonio del Valle Ruiz y familia. Quizás el nombre no nos dice mucho, pero bueno, este personaje cuenta con una fortuna valuada por ahí de 4.940 millones de dólares, de acuerdo con el ranking de millonarios de la revista Forbes del año 2023. Es un empresario mexicano nacido en 1938, prácticamente ya alejado de los negocios, y bueno, en conjunto con su familia es considerado el octavo más rico de este país. Y aquí vamos a citar dos empresas de su propiedad. La primera de ellas, Mexichem, que al día de hoy es la mayor fabricante de tubos de plástico en el mundo y productor de algunos químicos clave. Otro negocio de Mexichem es la fluorita y uno de sus derivados para los gases refrigerantes que emplean los autos, los aires acondicionados. Esta fluorita es un mineral utilizado en la industria cementera, en la industria del acero, cerámica y del vidrio. Este personaje es propietario de la mina más grande del mundo, con capacidad equivalente al 17% de la producción mundial y con reservas para 49 años de producción, de acuerdo a la Stanford Research Institute. Y bueno, otra empresa de la cual es propietario Antonio del Valle es el Banco B por Más, y esta firma financiera se ha ganado un espacio razonable dentro del giro bancario, puesto que se encuentra básicamente enfocada al otorgamiento de créditos para la producción agrícola. Y bueno, las actividades agrícolas son de mucho riesgo, por esa razón algunos bancos rechazan otorgarles créditos, sin embargo también tiene un nivel importante de rentabilidad. Y bueno, este banco se ha especializado en la atención de las necesidades de crédito para quienes se dedican a las labores agrícolas. Adicionalmente, Antonio del Valle Ruiz trabaja en crear alianzas financieras con otros bancos, digamos pequeños, para formar un frente común contra las grandes instituciones bancarias o grupos financieros, ahora que casi todos son extranjeros. Y bueno, estas empresas extranjeras actualmente son propietarios en alto porcentaje del mercado bancario nacional. Y bueno, para ahondar más en la historia de este personaje, por ahí algunos recordaremos el banco Bancrecer. En 1982, Antonio del Valle era el propietario de este banco de crédito y servicio. Cuando se nacionalizó la banca, con el producto de la indemnización fue que compró 3 empresas, una de ellas Química Penwalt, que hoy es conocido como Mexichem, con un valor en el mercado de 2.300 millones de dólares. Con un crecimiento discreto en este sector industrial en los 80s. Sin embargo, en los 90s, cuando el gobierno reprivatizó los bancos, concretamente en 1992, este personaje pagó 300 millones de dólares por Banco Internacional, que después sería Banco Vital y que actualmente forma parte del Hong Kong Shanghai Bank o HSBC. Y bueno, este personaje pues tiene gusto y conocimiento también por las actividades bancarias. Aquí a manera de conclusión, podemos decir que la minería y las actividades bancarias son altamente lucrativas o rentables, y esto es una prueba de ello. Y bueno, finalmente vamos a hablar de nuestra moneda con respecto al dólar. Al día de hoy, 22 de enero del año 2024, se encuentra en 17 pesos con 18 centavos por dólar. Y aquí, bueno, hubo esta semana pasada algunas turbulencias financieras, y de acuerdo a una nota del Economista, hubo algunos analistas que identificaron como factores de riesgo el fortalecimiento de Donald Trump en la competencia por la presidencia de los Estados Unidos, tanto así que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandona y se suma en su apoyo al favorito de la contienda. Otra situación es la tensa situación en el Mar Rojo, que son ataques a los buques que transitan por la zona, y bueno, que esto encarece algo así como 60% el costo de los fletes, y las navieras tienen que rodear África por el lado sur, y esto alarga en 2 a 3 semanas los tiempos de entrega de mercancías. Bueno, hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Y ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gustavo Flores, desde Ensenada, Baja California. Gracias, buenas noches, maestro.
Como siempre es un honor estar con ustedes en estas reuniones semanales que se hacen a nivel nacional. Pues en Ensenada estamos muy contentos y tranquilos porque hemos estado trabajando arduamente, pegado con la ciudadanía. La semana pasada tuvimos el honor de estar en el cierre de nuestra ahora ya candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, y estamos contentos con el trabajo que se ha venido realizando y pues vamos a seguir trabajando, maestro. Muchísimas gracias y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, compañero Gustavo Flores. Y ahora nos vamos hasta San Pablo del Monte para que nos dé un mensaje el compañero José Isabel Marcelino Rojas. Muchas gracias, profesor René Juvenal Bejarano Martínez. Gracias por permitirme estar en este presidium, compañeros de este presidium, compañeras y compañeros todos, excelente noche. Y bueno, de igual manera su servidor ha participado en este movimiento de hace algunos ayeres y de verdad por eso en esta noche agradezco infinitamente esta oportunidad. Con el compañero profesor hemos caminado del 2015 a la fecha y de igual manera junto a él tomamos la decisión de apoyar al compañero Andrés Manuel, ahora nuestro presidente de México, en el 2018. Y bueno, en el 21 ganamos también Tlaxcala, ahora vamos por el segundo piso de la transformación y por supuesto su servidor aspira a ser coordinador de defensa de los comités de la Cuarta Transformación del Distrito 15 de Tlaxcala. Entonces para mí es un honor estar aquí, muchísimas gracias, excelente noche a todos, gracias profesor, de igual manera al Movimiento Nacional por la Esperanza, a todos quienes lo integramos. Un gusto estar esta noche aquí. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena, compañero José Isabel Marcelino Rojas. Y ahora nos vamos hasta Jonacatepec, Morelos, y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maelet Enríquez Sánchez. Gracias. Buenas noches a todos. Con permiso de la mesa y el presidium, agradezco mucho el estar aquí, es un honor. Es la primera vez que yo me presento en una mesa nacional y es la primera vez que yo participo en este Movimiento Nacional de la Esperanza, la cual a mí me llena de orgullo y agradezco mucho que se me hayan abierto las puertas. Ha sido un honor, profesor, estar trabajando con usted y espero seguir trabajando. Yo soy de Jonacatepec, Morelos, mi nombre es Maelet Enríquez Sánchez y soy aspirante a la presidencia municipal de Jonacatepec. Gracias. Espero seguir colaborando firmemente y mi compromiso en esta mesa es trabajar mano con mano y sobre todo tener un trabajo y una lealtad hacia este movimiento. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Maelet Enríquez, y enhorabuena. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Sara Merlos García. Hola, muy buenas noches. Pues yo también le agradezco al profesor por darme la oportunidad de estar en esta mesa, que sé que pues es muy importante por todo el movimiento de muchas fuerzas, de voluntades que hacen justo la esperanza de un nuevo México. Y pues yo estoy muy de cerca en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y los invito a que en todas las redes sociales, hoy estamos viviendo una era digital. Entonces es muy importante que compartamos la información que está en YouTube, por ejemplo el documental que salió en sus redes sociales, y que vayamos de la mano dentro de esta campaña que hoy es tiempo de las mujeres, también de la Ciudad de México, con la doctora Dolores, con Clara Brugada, y que juntos trabajemos compartiendo en las redes sociales, porque hoy es muy importante que lo hagamos a través de ese medio. Y muchas gracias. Y también otra información, perdón. También hoy recuerden que pues si no han hecho su credencial, también hoy es el último día para que hasta las 24 horas podamos hacerlo. Buenas noches. Muchas gracias, compañera Maelet, compañera Sara Merlos García. Y ahora nos vamos hasta Pisaco, en el estado de Tlaxcala, y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Baldomero Galaviz. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Profesor, gracias por darme la oportunidad nuevamente de dirigir unas palabras. Quiero comentarles
que estamos trabajando con todo en Apizaco y también en todo el Distrito 1, profesor, que comprende desde Apizaco, Tlaxco hasta el Carmen Tequesquitla. Estamos llevando el Movimiento Nacional por la Esperanza. Y como lo dijeron mis compañeros que me antecedieron, algunos en la palabra, que también estamos participando para ser el próximo coordinador municipal en Apizaco. Y seguiremos trabajando, profesor, porque estamos convencidos de nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza. Y llevamos esperanza a Apizaco, llevamos esperanza a todo Tlaxcala y a todo el Distrito 1. Y para que Apizaco sea feliz, con Baldomero Galaviz. Gracias. Muchas gracias, compañero Baldomero Galaviz, y enhorabuena. Ahora nos vamos hasta Yucatán y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Filiberto García Herrera. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Profe, muchas gracias por su invitación a esta asamblea. A mis compañeros del Presidium, muchas gracias también por estar acá presentes. Traigo un saludo desde Yucatán, pero también una reflexión. Hace poco también me anuncié como luchador para coordinar mi municipio por la defensa de la Cuarta Transformación, pero resulta que nuestro movimiento, ninguno de nuestros miembros de nuestro movimiento salió en las famosas encuestas. El día que cerró su precampaña nuestra próxima presidenta nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, en ese momento salieron las listas de la Comisión Nacional por la Esperanza y fue una, pues vamos a decir, una desagradable sorpresa porque nadie de nuestro movimiento fueron encuestados. Entonces nada más se lo paso, como se dice, profe, y espero llevar resultados a mi estado porque para eso vine. Así que en este momento le mando un saludo y sobre todo con fe y esperanza muchas metas alcanzan. Seguimos firmes, profe, porque somos leales a este movimiento y vamos a seguir al pie del cañón. Vamos a seguir con la Cuarta Transformación, desde luego, porque vamos más por ideales, más por principios, pero también que nuestro movimiento demuestre que más que doctrinarios, más que teólogos políticos, más que nada, también debemos de darle resultados a nuestra gente. Nuestra gente necesita respuestas y para eso vino Filiberto. Me acompaña mi coordinador jurídico, político del municipio de Junucmá, así que Junucmá espera resultados. Y profe, mis respetos, mi admiración, pero también necesito su respaldo. Muchas gracias y enhorabuena, compañeros. Muchas gracias, compañero Filiberto. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeros, compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Comentarles en el tema del Estado de México, como siempre, seguimos puntualmente las actividades y acciones que tiene nuestra compañera gobernadora, la maestra Delfina. Insistir, como siempre, porque es un tema muy importante el que todos los días la maestra Delfina encabeza las mesas de construcción de la paz, que como lo dije la semana pasada ya empezó a dar resultados, y quiero decirles que tiene una importancia muy grande. ¿Por qué razón? Regularmente en el Estado de México, como en otros estados, los resultados de la inseguridad eran maquillados. Hoy, de primera mano y todos los días, la gobernadora tiene en su mesa, en su informe todos los días, la realidad de la seguridad de nuestro estado. Y con esto, cuando se tiene la realidad palpable, pues se dan resultados, es decir, se hacen acciones en bienestar y de la seguridad de todos y todas. Y eso lo podemos ver, hoy tenemos más policías en las calles, pero también se está buscando que tengan mejores condiciones para trabajar y por supuesto dar un mejor servicio a todos en el Estado de México. Comentarles que lo habíamos planteado ahí por noviembre, que se estaba realizando el Plan de Desarrollo del Estado de México,
plantearles que este va a ser el eje rector para los 6 años siguientes, así como el plan de desarrollo que implementó el presidente a nivel nacional. Este plan también se está construyendo, siendo así que entre esos meses, al finales de este año del 2023, se realizaron los foros para que muchas personas profesionistas o de opinión diéramos nuestra opinión de cómo se debe de desarrollar diferentes ámbitos en nuestro estado. Hoy está en un proceso de depuración y de estructuración de este plan y en breve será presentado por nuestra gobernadora. Dejo en claro que este plan se está haciendo desde la base, con la opinión de todos y de todas, y quienes no opinaron seguramente tendrán la oportunidad de ir haciendo propuestas a lo largo de este sexenio que tendrá nuestra gobernadora Delfina Gómez. Comentarles que se abrió el día de hoy nuevamente una segunda etapa de registro de las mujeres con bienestar. Este gran programa que se realizó supliendo a un programa corrupto en nuestro estado, en donde no solo ofendían, maltrataban y trataban como mejor les parecía a las mujeres en una bandera de cambiar la realidad que vivían. Hoy en realidad este programa está creciendo, ya lo habíamos comentado, lo ratifico, no solo es el apoyo económico, sino también otros beneficios grandes, como cuáles, son 13 beneficios, pero no los voy a decir todos porque de repente me sé algunos y de repente otros. Pero las beneficiarias de este salario de bienestar, de mujeres pues, de bienestar, tendrán, por ejemplo, un seguro de vida de 35,000 pesos, un apoyo para gastos funerarios, en su caso, de 10,000 pesos. Tendrán descuentos en el transporte público, atención psicológica, jurídica, médica, etcétera. Tendrán grandes beneficios estas mujeres. En sentido estricto, hoy el plástico no vale dinero, sino vale los grandes beneficios que las mujeres de verdad necesitamos para cambiar nuestra realidad en el Estado de México. Comentarles en cuanto al Movimiento Nacional por la Esperanza, hemos seguido con nuestra ruta de crecimiento y también de sumar a más corazones a este movimiento que están buscando la esperanza. Quiero comentarles que ya en esta ocasión han sido 2 eventos donde la compañera doctora Patricia González hizo algunas actividades en nuestros eventos. Este evento que tuvimos en Teotihuacán, del cual ahorita comentaré, llevó un mensaje de unidad y creo que cumplió el objetivo. Me parece, compañeras y compañeros, que como se van sumando a este gran equipo profesionistas, hay que hacerles un gran reconocimiento. Así que, pues desde aquí le enviamos un fuerte aplauso a la doctora Patricia para que nos siga apoyando. Y como lo mencionamos la semana pasada, pues tuvimos la visita muy grata del profesor René, como siempre, al Estado de México. Su presencia siempre fortalece todos los eventos de nuestro estado y estuvimos en Teotihuacán en un evento, pues debo decirlo, alegre, con emoción, emotivo, porque además ha sido este trabajo el producto de gran trabajo. No ha sido un trabajo de ahorita, sino ya llevamos un rato trabajando con Teotihuacán, con los liderazgos como el de Ivonne Viridiana Cruz, como Julio Sánchez, Marichuy y el compañero Manuel. Quiero decirles que este evento hizo un parteaguas en este municipio. Así como todos los municipios, hay muchísimos aspirantes a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Pero este evento hoy en especial fue una fortaleza y seguramente tendrá unos resultados positivos, porque demostramos que el Movimiento Nacional por la Esperanza en Teotihuacán tiene con qué.
y pues no venimos a ver si podemos, sino porque podemos venimos. Así que yo felicito a mis compañeros y compañeras del esfuerzo que hicieron, y el mensaje que dieron en Teotihuacán es que el movimiento puede ganar no solo una encuesta, puede ganar la elección y gobernar bien para todos quienes viven ahí. Por otro lado, estuvimos en un evento del municipio de Acolman con la compañera Claudia Garfias. Debo decirlo, pues por ahí nos vieron bailar, fue un evento muy grande, muy importante, pero también con un mensaje importante. Ese municipio ha sido gobernado por la izquierda en reiteradas ocasiones, pero también ya tiene muchísimo, me decían, me compartían la información que ese municipio se gobernó por una mujer por ahí de 1960. Entonces hoy tenemos la gran oportunidad, y como dicen que es tiempo de mujeres, y yo también lo confirmo, es tiempo de mujeres, pero no de cualquier mujer. Deben de ser compañeras con trayectoria, con pasión y con ganas de trabajar por la gente, y desde aquí pues le mandamos un fuerte aplauso a la compañera Claudia Garfias. Comentarles rápidamente que no hemos dejado de lado el trabajo que se está realizando. El próximo viernes, parece así que por ahí del mediodía, nos reuniremos en Lerma con los compañeros del norte del estado, donde estuvimos y nos comprometimos a platicar con ellos, a arrastrar lápiz y a construir un proyecto que englobe todo lo que ellos necesitan a partir del trabajo social que ya han venido realizando. Lo vamos a fortalecer y por supuesto de la mano con nuestros dirigentes nacionales pues sacaremos ese trabajo adelante, porque la cultura es muy importante, porque el deporte es muy importante, porque nuestras etnias son muy importantes. Necesitamos construir esperanza en todos esos sectores que han sido abandonados, engañados y que no han tenido una respuesta. Hoy la Cuarta Transformación abraza todos esos movimientos y por supuesto daremos pauta a seguir construyendo. El sábado 12, a las 12 del día, estaremos en Zumpango en un evento fortaleciendo a los compañeros, y el domingo tendremos la visita de nuestro compañero presidente de esta organización en Hueypoxtla y Huehuetoca. Por mi parte es cuanto, compañeras y compañeros, les agradezco su atención. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por estas actividades que vienen realizando. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este lunes 22 de enero del año 2024. Como cada semana, me da mucho gusto saludar a las personas presentes de diversas entidades del Estado de México, de Tlaxcala, de Baja California, de Morelos, de Puebla, desde la Ciudad de México, desde luego, y de otras entidades. Muchas gracias por asistir, y también de Yucatán, y también a las compañeras y compañeros que se conectan cada semana, ya sea en este mismo momento o a lo largo de la semana, para recibir la información correspondiente. Como cada semana hay muchos temas que comentar. El primero se refiere a la reforma en materia laboral. El presidente López Obrador explicó que la reforma en materia laboral que él propondrá busca elevar a rango constitucional el incremento anual al salario mínimo para que siempre esté por arriba de la inflación y para que los trabajadores se jubilen con una pensión equivalente cuando menos a su último sueldo. Dijo que servirá para revertir la canallada que hicieron los tecnócratas durante 36 años. Hay que entender estas iniciativas políticas del presidente
y legislativas, porque coloca a la oposición conservadora en un dilema. Si la aprueban como debe de ser, por ser justa, pues entonces tendrán que reconocer que la cuarta transformación está avanzando. Y si se oponen, pues entonces podremos denunciar sus verdaderas políticas. Y esto hace, pues, evidente la conducta esquizofrénica de los conservadores, es decir, que son como la chimoltrufia, que cuando dicen una cosa, dicen la otra. Por ejemplo, la señora Gálvez ahora dice que si ella gana, en el muy remoto caso de que esto sucediera, casi imposible, que ella va a continuar con el Tren Maya, cuando todos estos meses se han estado oponiendo y saboteando esta obra. Entonces, nosotros tenemos que difundir las propuestas. Si se aprueba esta reforma laboral, pues hay que capitalizarla, hay que decir lo que representa, lo que significa y que es congruente con la política de equidad y de justicia. Y hay que señalar si la oposición se opone y vota en contra, pues la incongruencia y su programa en contra de la mayoría de la gente. En otro asunto, el presidente denunció que en la toma de protesta del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hubo tácticas dilatorias. A pesar de ello, celebró nuestro presidente la toma de protesta de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, luego de que hubo una táctica dilatoria para que se le otorgara la investidura. No es posible que se lleve a cabo una elección, dijo, gane un candidato con 20 puntos de ventaja y que empiecen a ponerle obstáculos para que no asuma el mandato del pueblo. Hay que estar atentos porque, como en muchos otros países, hay un poder judicial que está tratando de sabotear la gestión del nuevo presidente, que son los jueces, magistrados y fiscales que pertenecen al antiguo régimen y que están tratando de evitar que gobierne bien. Esto pues es parte de la lucha política que hay que entender. En el tercer tema, el titular del Ejecutivo exhibió al periódico Reforma por desinformar sobre indicadores económicos y enlistó varias fortalezas de la economía nacional. En el primer caso, el peso es la moneda más fuerte después del dólar, 16.9 pesos por dólar. México es ahora el principal socio comercial de Estados Unidos. La inversión extranjera directa al tercer trimestre del año 2023 fue de casi 33,000 millones de dólares. Se han creado 22,409,268 puestos de trabajo en el IMSS a noviembre del año 2023. También a noviembre del año 2023, la inflación, es decir, el crecimiento promedio del nivel general de precios, es de apenas el 4.32%. Y del año 2020 al 2022, la pobreza se redujo de 43.9 a 36.3%. Estos son algunos de los indicadores que hablan del cumplimiento de los compromisos y que refrendan pues que tenemos un muy buen gobierno. En otro asunto, el titular del Ejecutivo recordó que uno de los casos más extremos de corrupción a los que se enfrentó su gobierno estaba en el ISSSTE, por lo que designó a la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para encabezar su reestructuración.
La dependencia diagnosticó que la institución estaba plagada de corrupción, conflictos de intereses y fraudes hasta por 15,000 millones de pesos. En otro asunto vinculado con la seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que desde el inicio de la administración los delitos del fuero federal se han reducido 34.2%. El homicidio doloso bajó 24.7% respecto al máximo histórico registrado en julio del año 2018. En tanto que el robo de hidrocarburos también disminuyó 94.2%. En el tema relevante por las elecciones en el país del norte, frente a las declaraciones de Donald Trump de cerrar la frontera con México si gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente López Obrador aclaró que no se puede bloquear el paso entre ambos países porque es fundamental la integración económica y social. Reiteró que en épocas de campaña los candidatos dirán muchas cosas para tratar de ganar votos, pero pues evidentemente estas cosas que a veces dicen los candidatos no se pueden llevar a la práctica. Se colapsaría la zona económica tanto en Estados Unidos como en México si acaso se cierra la frontera. Además sería una acción ilegal que tendría múltiples repercusiones, pero ya este tipo de bravatas las ha hecho Trump, las hizo en la campaña anterior y ahora pues las repite. Sin embargo, no debemos dejar de señalar la incongruencia y el absurdo de ese tipo de pronunciamientos. También, en un tema vinculado a la salud, el presidente López Obrador dio a conocer que hay una campaña negra para desacreditar el funcionamiento de la llamada megafarmacia. Exhibió que muchas llamadas a este gran almacén no son para buscar medicamentos, sino para constatar que funciona. Sobre los casos de COVID-19 en el país, el mandatario descartó una situación crítica y aseguró que hay espacio en los hospitales. Y esto lo dijo porque varios medios de comunicación difundieron falsamente que los hospitales estaban saturados, que había un repunte muy grave de enfermedades del aparato respiratorio, que había una situación crítica y pues esto obviamente no era cierto. En el otro tema, el presidente López Obrador anunció que el plan de austeridad tendrá un ajuste, por lo que se generarán más ahorros para financiar la reforma de pensiones que busca que el trabajador reciba el sueldo completo que tenía en el momento de jubilarse. También el Gobierno de México desarrolla 15 proyectos hidráulicos con una inversión de 96,034 millones de pesos para beneficiar a 22.2 millones de habitantes. Se trata de acciones para garantizar agua potable y llegar a 151,078 hectáreas de zona de riego para aumentar la productividad del campo. También en esta semana se hicieron la denuncia de las mentiras que se difunden en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Las más importantes son las siguientes. Es falso que hay hospitales saturados, como ya lo dije, por casos de COVID-19. La ocupación de camas generales es de apenas el 5%. También se desmintió a Joaquín López Dóriga, toda vez que 250,000 familias afectadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, sí han recibido apoyos. Se han entregado 105,317 paquetes de enseres económicos, 265,000 familias recibieron apoyos económicos para la limpieza de sus hogares, 312,787 familias recibieron apoyos económicos para la reconstrucción de viviendas locales. Un compañero de Guerrero me comentó que allá en Acapulco
Mucha gente llega a los tacos y paga con billetes de $1,000, pues es porque los apoyos que se han dado para restablecer la economía acapulqueña se hizo en efectivo y con billetes de $1,000, y por eso pues ahí abundan los billetes de $1,000. Así es que pues esto que difundió López Dóriga pues es totalmente falso. Existe campaña negra contra la reforma de pensiones de López Obrador. También esto es algo muy importante que destacar, porque durante los gobiernos neoliberales se hicieron reformas para las pensiones que en realidad fueron reduciendo lo que los trabajadores al final de su etapa laboral recibían. Ahora se busca que cuando menos reciban lo que recibían al momento de su jubilación. Es una cuestión muy importante que se tiene que valorar. Pero, pues como se afecta intereses de los bancos, de las administradoras de pensiones, etcétera, pues también han iniciado una campaña y se han hecho o difundido pues versiones como las que se han difundido en otros programas, como cuando se buscó apoyar a los adultos mayores con la pensión. Se dijo que no iba a alcanzar el dinero, que no era suficiente, que iba a ser contraproducente, etcétera. Cuando se decidió aumentar el salario mínimo, se dijo que iba a tener efectos inflacionarios y que no debían subir los salarios mínimos. Ya llegan casi al triple y la inflación está abajo del 5%. Y así, en otros muchos asuntos, se ha venido desmintiendo las mentiras, las manipulaciones que los economistas neoliberales difunden para imponer sus políticas públicas que ahora pues se están revirtiendo. Otro tema importante que hay que señalar es que Lorenzo Córdoba será el orador único de la llamada Marcha por la Democracia. Luego que se diera a conocer que Córdoba será el único orador en esa marcha que realizará la oposición, el presidente López Obrador criticó al expresidente y consejero del INE que él sea el que encabece la movilización, pues lo ironizó. No se vaya a pensar que tiene propósitos políticos partidistas. Hay que decir que esta iniciativa busca darle la vuelta a la veda electoral. En realidad es un acto político electoral del PRI-PAN-RD que se disfraza de rosa, como la pantera rosa, para negar su propia existencia, con una serie de consignas demagógicas. Cuando vivía el dirigente potosino Salvador Nava, se hizo una marcha por la democracia, porque había una serie de arbitrariedades y fraudes que se repetían en todo el país. Ahora, los que hacían esos fraudes se volvieron, entre comillas, demócratas, pero es un artilugio para disfrazar también el nivel de rechazo a sus partidos políticos. El partido político que tiene el voto negativo más duro, más alto, es el PRI, después el PAN y después lo que queda del PRD. Y reniegan de sus colores y ahora pues quieren disfrazarse de rosas y además mimetizarse como si fueran, entre comillas, ciudadanos. Y también pues se descara el expresidente del INE porque siempre trabajó de común acuerdo con esos tres partidos y ahora se presenta como adalid de la democracia cuando en el fondo actuó justo en contra de ello. Tendremos que denunciar esa farsa, no permitir que se engañe a la gente con una estrategia político-electoral, sobre todo mediática, y claro está, reforzar en nuestras bases sociales y en todo el país nuestras propuestas para revertir este intento que la oposición hará para desvirtuar la verdadera democracia que se está practicando. Han iniciado una campaña de mentiras
y colocan a sus voceros para señalar burdamente cosas que no existen, como el payaso tenebroso que hizo una manipulación maniquea diciendo que tendríamos que decidir entre la dictadura y la democracia, y colocó al López Obrador como si se tratara de un dictador, y el presidente le dijo que si él fuera un dictador, pues él no estaría diciendo tantas barrabasadas y con un lenguaje procaz, como se caracteriza ese personaje, ese payaso tenebroso que carece de formación intelectual y que utiliza un lenguaje supuestamente popular por su pobreza de léxico. En fin, ya estaremos revirtiendo y desmintiendo esta campaña de la marea rosa, como se ha dado en llamar, para que no engañen a la población. Otro tema también importante es que para las maestras y los maestros el salario podría elevarse a rango constitucional. El presidente López Obrador dio a conocer que se analiza elevar a rango constitucional el salario para maestras y maestros. Yo le quito la palabra mínimo porque pudiera pensarse que es equivalente al otro salario mínimo. No es el salario, sino el que ganan en el tabulador más bajo los maestros, pero hay muchas escalas, muchos maestros pues que por su preparación o su experiencia pues tienen salarios más altos. Recordó que se han destinado más de 30,000 millones de pesos para que el ingreso de los docentes no sea menor que el salario promedio mensual del IMSS, el cual es de 16,360 pesos. Un tema también internacional muy importante es que México y Chile pidieron a la Corte Internacional Penal que se investigue los posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos. El presidente López Obrador indicó que la solicitud de México y Chile a la Corte Penal Internacional para que investigue la probable comisión de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina no tiene la intención de condenar a nadie, sino que deja en la mesa la preocupación por la pérdida de vidas. Ya son más de 10,000 muertos y hay que buscar la paz. Algunos medios hablan de más de 20,000 víctimas. Asimismo, demandó a la ONU para aprobar un cese al fuego en Gaza. Y pues hay que insistir en este tema también, porque también la prensa manipula, miente y no se dice la verdad. En primer lugar, como sucedió con Osama Bin Laden, el gobierno norteamericano en algún tiempo financió y promovió a Bin Laden de Al Qaeda, que luego se volvió en contra de Estados Unidos, pero el que lo creó inicialmente fue el gobierno norteamericano. Quien prohijó y protegió y ayudó al grupo Hamas fue el gobierno norteamericano para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina y evitar que se consolidara en la llamada Franja de Gaza y en Cisjordania. Pero ese grupo se radicalizó y ejecutó acciones pues que se revirtieron, fueron contradictorias porque le dieron la justificación para el genocidio que ahora se está cometiendo. ¿Cuál es el fondo del problema? Y eso es lo que no se debe olvidar, pues la necesidad de que haya dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, lo que los israelíes no quieren reconocer. A Israel no fue Dios quien le dio la tierra, se la dio Inglaterra, porque esa región que ahora ocupan era territorio palestino y se permitió cuando Inglaterra, el Reino Unido,
colonizaba y controlaba esas regiones la oportunidad de que tuvieran un territorio. Pero luego el expansionismo israelí fue eliminando, combatiendo y despojando de sus territorios a los palestinos sin reconocer que tuvieran derecho a un Estado. La paz se puede alcanzar si Israel reconoce que tiene que haber un Estado palestino, como también un Estado israelí. Pero lo que el gobierno ultraderechista de Israel viene haciendo es un intento de genocidio o un genocidio que recuerda las prácticas hitlerianas, y no deja de ser trágico que el pueblo judío, que fue víctima del nazismo, que pretendía justificar la supremacía de la raza aria y que cometió un genocidio contra el pueblo judío, ahora los gobernantes del pueblo judío estén cometiendo un genocidio contra los palestinos porque no quieren reconocer que tienen derecho a un territorio y a un Estado. No lo van a lograr, es un conflicto que lleva muchos años y la solución de fondo va a tener que negociarse y concertarse, pero mientras tanto, pues están así cometiendo actos de barbarie que la doble moral de la derecha mexicana e internacional no condena, porque cuando hay algún acto de otro tipo de un gobierno progresista, no regatean adjetivos para descalificar a los gobiernos progresistas, pero cuando los gobiernos de derecha o de ultraderecha cometen barbarie, pues entonces guardan silencio o incluso lo convalidan. Por ejemplo, es otro caso también lo que está sucediendo en Argentina. Critican al gobierno de López Obrador supuestamente por falta de democracia. Y lo que intenta hacer el gobierno argentino es anular los derechos políticos, las libertades democráticas conquistadas por el pueblo argentino después de la dictadura. Y lo que Milei quiere hacer es regresar a las prácticas de la dictadura militar, por ejemplo, a que no pueda hacerse válido el derecho de manifestación. Podrán ser detenidos aquellos que se congreguen, aquellas que junten más de 3 personas, imagínense. Y además, si se manifiestan, tendrán que pagar los gastos de la movilización policíaca. Barbaridades absurdas, pero entonces la derecha se guarda silencio. Y la señora Gálvez, que felicitó a Milei, pues nada dice de estas cuestiones bárbaras, pero sí supuestamente critican la dictadura inexistente del gobierno de López Obrador. Tenemos que seguir denunciando, informando a la gente sobre estos temas porque aunque pudieran parecer lejanos, pues nos afectan, porque se trata de un modelo que se quiere imponer en América Latina para regresar a su hegemonía. Como les he dicho, lo ensayaron en El Salvador y con prácticas autoritarias, ahora están convalidando la violación de los derechos humanos. Si permitimos que eso pase en Ecuador, pues también con el pretexto de combatir a la delincuencia organizada se van a anular libertades democráticas. Con el pretexto de una situación económica de emergencia se quieren desaparecer libertades democráticas en Argentina y así quizás quieran actuar en los países donde la derecha llegue a gobernar. Entonces tenemos que estar atentos y además denunciar este tipo de conductas, es así, verdaderamente antidemocráticas. En otro tema, el gobierno de México desarrolla un plan de infraestructura carretera que contempla 551 obras con una inversión de 226.636 millones de pesos. El objetivo es intervenir 8.120 kilómetros de caminos, de los cuales se lleva un avance del 83%.
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes analiza 5 propuestas de empresas interesadas en reactivar los trenes de pasajeros. El Plan Nacional implica 18,000 kilómetros de derechos de vía, y eso, en caso de concretarse, también va a ser muy importante para la reactivación económica. Otro tema que también va a ser parte del debate que se avecina es que el titular del Ejecutivo explicó que la reforma para desaparecer a los llamados órganos autónomos contempla eliminar entre 10 y 20 instituciones. En ningún caso se afectaría a trabajadores porque no se despediría a nadie. Lo que se busca es tener un gobierno eficiente. Explicó que en el caso del INAI, la función de transparentar la haría la Secretaría de la Función Pública. Al eliminar el IFT, sus funciones las desempeñaría la Secretaría de Comunicaciones y se vetaría que existan monopolios en las telecomunicaciones. Además, agrego yo, se desmintió que se pretenda desaparecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La canciller Alicia Bárcenas informó que la reunión con altos funcionarios de Estados Unidos para atender el fenómeno migratorio logró el reconocimiento a México por reducir a la mitad el flujo de migrantes, establecer que la migración no es un tema exclusivo de México y Estados Unidos, sino de toda América, y trabajar más en expandir las vías de la migración ordenada. Les mandamos el reporte del nivel de aprobación del presidente, que en esta casa encuestadora tuvo un pequeño descenso, en otras se mantiene igual o incluso creciente, pero pues hay que estar atentos porque lo que falta de la campaña. Y a propósito de la campaña, pues estamos entrando en una etapa crucial, estamos atentos a las determinaciones. Como es normal, se vienen dando tensiones al interior de las coaliciones, hay rupturas, ajustes, por ejemplo, en varias entidades federativas, el PRIAN-RD ha decidido ir por separado en sus candidaturas, por ejemplo, en el caso de Yucatán o de Tabasco, pero también algo similar está sucediendo en la coalición de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, se suspendió la alianza con el PES en Baja California y habrá que ver si sobrevive con el PT y el Verde, porque hay la interpretación jurídica de que si se separa uno de los aliados, se podrían separar los demás. Eso no está claro, pero es parte de un ajuste. Y también se vienen tomando decisiones de diversas candidaturas en los diversos partidos, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa. Y como es lógico también, pues hay desajustes, inconformidades, protestas. Tenemos que sugerir respetuosamente que se tenga oficio en este tema. En Morena se ha dicho que se hacen y se deben hacer las encuestas, que se deben respetar los resultados de las mismas y se debe buscar una integración de las personas que por diversos motivos no resultaron favorecidos en la nominación. Sin embargo, en algunas entidades, pues luego se cometen actos que no son los más adecuados. Por ejemplo, en Sinaloa, hace algunas semanas, sin más, el Consejo Estatal de Morena aprobó una lista de todas las candidaturas. Se intuye que hubo alguna orientación oficial para que así sucediera, pero pues eso, en lugar de ayudar, generó muchas protestas, porque no se dieron a conocer las encuestas y aunque se dijo que existían, pues son un misterio porque no se les explicaron y al final esa lista ni siquiera respetaba el procedimiento estatutario de Morena, porque el Consejo Estatal puede proponer, pero al final de cuentas es la Comisión Nacional de Elecciones las que decide las candidaturas, pero eso generó mucha irritación, molestias, divisiones al interior de Morena y sus aliados en Sinaloa.
hay que hacer bien las cosas y no se puede pedir sumisión si no hay razones de fondo o procedimientos adecuados. La disciplina es un acto consciente y no es una orden que se debe acatar si no hay argumentos sólidos para acatarse. ¿Qué se debe de hacer? Pues aunque cuesta más trabajo, primero pues se debe citar a los involucrados, no tiene que ser en público, pero se debe decir, bueno, aquí se hizo una encuesta, el resultado de esta encuesta fue esta, ganó X o Y, y se propone que se le apruebe, y los que no queden, pues que se integren, se les propongan opciones de salida. Pero, por ejemplo, ahora en Yucatán, como lo decía Filiberto, pues se sacó una lista de todos los 115 o 125 municipios, ¿cuántos son? 106 municipios, así nomás, y ya se enteran por el periódico y no se le busca a los precandidatos. Eso es un error porque debilita las campañas. Por ejemplo, en Yucatán, pues somos oposición al gobierno panista. En las encuestas hasta ahorita, el candidato de la derecha, no por mucho, pero va arriba en las encuestas. ¿Qué se requiere? Pues sumar, integrar, convencer, explicar y no nada más comunicar como si se tratara de edictos, órdenes o resoluciones legales que se entera uno por el periódico. No es así, tiene que hacerse bien, porque aunque pueda ser justo, pero también pueden ser imposiciones, puede haber actos de injusticia o no adecuadas ponderaciones o intereses no siempre legítimos. Esperemos que se corrija donde haya que corregir, como entiendo se está intentando corregir en Baja California, en Sinaloa. Ojalá eso suceda en las demás entidades, pero que no sea ese el mecanismo que se practique en todas las demás entidades, sino que haya oficio político, porque al final, si lo que queremos es que triunfe el plan C, ningún equipo sobra, ningún apoyo. Nosotros no chantajeamos ni presionamos, pero tampoco somos personas que no razonemos, que no entendamos y que no defendamos legítimamente opciones que se crean ganadoras. También hay que decir con justicia que en algunas entidades sí se han respetado las encuestas a nivel nacional y local, que hay muchos lugares donde sí se están haciendo bien las cosas y que deseamos que sean la excepción en donde no sean buenos los procedimientos. Vamos a estar atentos. Invitamos a nuestros compañeros líderes pues a estar atentos, a seguir trabajando, pues en el marco institucional, si no se respetan sus derechos, pues a expresar sus puntos de vista, pero de manera responsable, sin acusaciones temerarias, sin motines emocionales, sin actos indebidos o sin amenazas de traición o traiciones. Al final de cuentas, no todo se juega en una candidatura, hay muchas cosas más, pero sí es legítimo que quien tiene una representación, quien ha trabajado, pues se le reconozca y no sean criterios alejados de la democracia como el caciquismo, el nepotismo, los pactos inconfesables con grupos de poder fáctico de diverso tipo, los caprichos, etcétera, lo que al final de cuentas sea lo que se imponga. Vamos a estar atentos para que esto se desarrolle de la mejor manera posible y claro, pues ir evaluando paulatinamente las cosas de la manera más adecuadamente posible, conservando la conducta conforme lo ha dicho el célebre filósofo Calimán: serenidad y paciencia. Recuerden que él decía, joven Solín, quien controla la mente
controla el mundo. Así dijo Calimán a Solín. Entonces nosotros vamos a seguir esa máxima, mantener nuestras posiciones, pero con serenidad y paciencia. Y seguir trabajando, como ya dijo Celina, pues hicimos una visita muy exitosa al Estado de México. Aquí está la compañera Ivonne, compañero Julio y otros compañeros de San Juan Teotihuacán, y también por allá anda la compañera Claudia Garfias de Acolman. Este fin de semana vamos a acudir a Cozumel, como ya les hemos dicho, están invitados. Sería bueno que nos acompañaran con todos los gastos pagados por ustedes y allá nos veremos. Vamos a hacer una reunión regional este fin de semana para hablar con los compañeros de allá. Les mandamos el cuadro de análisis político que cada semana hacemos y les decimos que estamos contentos porque vamos avanzando en general en todo el país. Se acabó la precampaña y si ya fueran las elecciones, ganaríamos, como dijo Claudia, en el peor de los escenarios con 20 puntos de ventaja, lo cual pues es muy importante. También en la mayor cantidad de las gobernaturas vamos arriba, no hay, hasta ahora no se vislumbra el riesgo de perder ninguna de las 6 que ya se gobiernan, pero estamos peleando por ganar en Guanajuato, en Yucatán y en Jalisco. Y claro, viene todo lo demás, el paquete, las senadurías, las diputaciones federales, las diputaciones locales, las presidencias municipales y todos los demás cargos de elección popular. Vamos a tratar de seguir trabajando, estamos en una carrera contra reloj, faltan pues 5 meses, poco menos de 5 meses. Si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a poder tener muchos motivos para celebrar, pero no hay que confiarse, hay que seguir trabajando intensamente y todos los que tengan la desgracia de ser candidatos, pues los vamos a compadecer y los vamos a apoyar para que superen sus cuitas y que su sufrimiento no sea tan grande. Y los que no resulten electos, pues vamos a buscar la manera de seguir avanzando. No siempre se puede tener una candidatura, pero no es lo único o no es la única manera para hacer política. Hay muchas formas de hacer política y a veces se tiene más poder sin cargos que con algunos cargos. No siempre, los cargos ayudan, pero a veces lamentablemente hay quien tiene cargos de responsabilidad diversa y que realmente no los aprovecha. Nosotros vamos a procurar que quienes tengan alguna responsabilidad la aprovechen al máximo. Los que no la tengan, pues que busquemos opciones, alternativas para seguir avanzando. Al final de cuentas, pues se están abriendo muchos espacios y yo estoy seguro que vamos a poder ayudar a muchísimos compañeros en diversas instancias. No todo mundo va a tener la desgracia de ser diputado, eso pues no es posible porque pues así está marcado el número, pero no va a pasar nada. Ser diputado es algo que dura 3 años, pero la vergüenza dura toda la vida. No es cierto. No es cierto. Ser diputado es una muy buena oportunidad, pero si no se es, no pasa nada. Se puede seguir haciendo política de muchas otras maneras. En fin, adelante, compañeras y compañeras. Vamos a seguir avanzando y aquí está el plan C de Claudia Sheinbaum. Gracias.